Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la organización por haberse acordado de los aspectos prenatales de las patologías que vamos a contemplar en el día de hoy. Y sin más, bueno, pues empezamos hablando de las malformaciones pulmonares congénitas. Bueno, nosotros sabéis que prenatalmente exploramos a todos los fetos en la ecografía de la semana 20 y una de las cosas que tenemos que ver es un pulmón. Por tanto, sabemos cómo es un pulmón normal, sabemos que se sitúa, por supuesto, a ambos lados del tórax, separado anteriormente por la silueta cardíaca, tienen una ecogenicidad media, no tienen quistes, no tienen ecogenicidades aumentadas, no desplazan el diafragma en las vistas sagitales. Entonces, cuando nos encontramos con una formación pulmonar quística que rompe un poco la homogeneidad del parénquima pulmonar, tanto en cortes transversales como en longitudinales, sabemos que estamos ante una lesión broncopulmonar congénita. Sabemos que hay varias, que hay numerosas lesiones, pero realmente prenatales importantes por su frecuencia. Vamos a centrarnos, como dice el título de la ponencia, en dos. La malformación congénita de la vía aérea pulmonar, que antes llamábamos MAC y que yo seguiré llamando MAC en esta presentación por comodidad de siglas, y el secuestro broncopulmonar, así como lesiones híbridas entre los dos. Brevemente, muy brevemente, recordar que la MAC es una malformación, bueno, es una lesión amartomatosa donde hay una disminución del tejido cartilaginoso, un aumento del tejido muscular y que, que conecta con la vía aérea, por tanto puede hiperinsuflarse al nacimiento. Es la malformación más frecuente, está en el 85% de los casos que vemos una lesión como la que os he mostrado antes, realmente se trata de una MAC. Nosotros la dividimos, realmente Stocker ya la dividió en varios tipos anatomopatológicos, amplió posteriormente a 5, pero actualmente hay 3. Nosotros contemplamos 3, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2 son macroquísticas, con quistes mayores de 5 milímetros o de 20 milímetros, y las microquísticas, que son lesiones ecogénicas por ecografía, que son el tipo 3. El secuestro broncopulmonar, también muy brevemente, es menos frecuente y tiene un aspecto más tendente a la ecogenicidad aumentada, aunque puede tener quistes en su interior. Tiene un vaso nutricio sistémico, no conecta con la vía aérea. Y las lesiones híbridas tienen características de ambas patologías a la vez, son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensábamos antes y pensamos solo por exploración ecográfica, y mezclan características de los dos porque conectan con la vía aérea y además tienen un vaso nutricio sistémico, generalmente de la aorta descendente. Nosotros vemos esto y lo que tenemos que hacer es primero caracterizar la lesión pulmonar, ver si hay complicaciones asociadas, ver si necesita un estudio genético añadido y si además hay más malformaciones asociadas. Cosas que vemos de la lesión pulmonar, pues primero su naturaleza, si es quística o si es sólida, como en este caso, en estos dos casos, es ecogénica. Y si es quística, el número de quistes, si es posible, y el tamaño de los mismos. Esto va a ser importante como un factor pronóstico. También vemos la vascularización. La vascularización de estas lesiones hemos visto que distingue la naturaleza de las mismas. Como veis arriba, a la izquierda, la lesión está irrigada desde un vaso que nace de la aorta descendente, por tanto parece que es más un secuestro, mientras que la lesión de abajo está irrigada desde los vasos pulmonares, por tanto nos orienta más hacia una MAC. Luego, el tamaño global de la lesión para nosotros también es muy importante, porque va a depender de él el pronóstico tanto intraútero como extraútero. Lo que hacemos es medir la lesión en los 3 diámetros del espacio, tanto si se trata de una lesión quística como de una lesión ecogénica, intentando abarcar lo máximo posible, planos ortogonales entre sí, y lo que hacemos es un ratio, seguramente por todos ustedes conocido, que es el CVR, que pone en relación estos 3 diámetros con la circunferencia cefálica, lo normaliza por edad gestacional, de manera que obtenemos un índice. Este CVR es muy importante para nosotros porque se ha demostrado en un estudio importante con un número sustancial de fetos que cuando es mayor, superior a 1,6, la posibilidad de que esa lesión se asocie o desarrolle en un futuro hidrops es hasta del 80%, mientras que si está por debajo únicamente llega al 2%. Cuando hay un gran quiste, este valor predictivo no es tan bueno, ¿vale? Porque los quistes tienen una evolución un poco más anárquica y, en general, pueden rellenarse bruscamente y provocar hidrops sin aviso previo.
También podemos intuir un poco el tamaño de la lesión por el desplazamiento mediastínico que provoca y por la alteración de la forma del diafragma, bien por aplanamiento, bien por eversión del mismo. Bueno, hablando ya de las complicaciones, una de ellas es el derrame pleural que puede provocar. Esto se asocia sobre todo a los secuestros, pero también a las MAC. Puede comprimir el mediastino, con lo cual se comprime el esófago, el feto tiene dificultad para tragar, no se depura el líquido amniótico y provoca un polidramnios. El polidramnios, además, sobredistiende el útero y aumenta la probabilidad de parto prematuro. También el desplazamiento mediastínico provoca una compresión de la silueta cardíaca que la empuja hacia la parrilla costal, comprime el corazón, como veis en este vídeo, y por tanto podemos encontrarnos con un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo valoramos? Que lo vamos a hacer en todos los fetos. Pues lo vamos a valorar a través del perfil cardiovascular de Huta. Ya sabéis que comprende varios parámetros, pues el tamaño de la silueta cardíaca, el índice cardiotorácico, el Doppler en vasos arteriales, en vasos venosos, en la vena umbilical y en el ductus venoso, que para nosotros los especialistas en medicina fetal es tan importante. El funcionamiento valvular, la existencia de insuficiencias valvulares y la existencia de hidrops asociado, de acúmulo de líquidos en distintas cavidades. En cuanto al resto del estudio prenatal, pues sabemos que hay una cierta asociación con otras malformaciones, especialmente cuando es un secuestro extralobar y cuando es una malformación tipo 2, de quistes intermedios. En este caso, por ejemplo, el vídeo que veis aquí es una asociación con un mielomeningocele, hidrops, tiene un talipes bilateral y muchas otras cosas. Y en la imagen estática vemos que la asociación con una hernia diafragmática. Por tanto, no debemos descuidar el estudio exhaustivo morfológico añadido. ¿El estudio genético es imprescindible? Bueno, pues en principio, si no hay malformaciones asociadas y si no se desarrolla hidrops a lo largo de la gestación, no es imprescindible porque no parece que aumente la incidencia de alteraciones genéticas. ¿Utilizamos la resonancia intraútero para hacer el diagnóstico? Bueno, pues realmente pocas veces, únicamente si tenemos dudas diagnósticas, pues con otras lesiones pulmonares, o si tenemos dudas diagnósticas incluso con una hernia diafragmática solo de contenido intestinal, a veces nos pasa, o son lesiones muy grandes que nos van a decir un poco el remanente de pulmón sano que tenemos frente a la lesión, pero no es obligatorio y es una herramienta de apoyo. Sabemos que la evolución de las MAC y sobre todo de las MAC es muy conocida, ¿vale? Sabemos que tiene un perfil ascendente en crecimiento hasta la semana 26, aquellas lesiones que crecen, no todas crecen, pero las que tienen un perfil de crecimiento van a crecer hasta la semana 26. A partir de la semana 26 hasta la 28 aproximadamente tienen un crecimiento muy estabilizado, hacen una fase de meseta y a partir de ahí las que van a regresar o las que van a disminuir, incluso a regresar, empiezan a hacerlo a partir de ahí. Por tanto, podemos decir que cuando un feto no ha desarrollado hidrops a partir de la semana 28-29 es poco probable que lo vaya a desarrollar. Por eso, nuestro protocolo de seguimiento, normalmente hasta la semana 28 lo seguimos semanalmente. Es verdad que cuando tiene factores de riesgo incluso podemos hacerlo 2 veces en semana, incluso 3 veces en semana, lo que consideremos oportuno, y a partir de ahí espaciamos a una vez cada 2 semanas o incluso más. Puntualizar que cuando desaparecen las lesiones, cuando nace el niño y no vemos la lesión, muchas veces, hasta en un 60%, no es que haya desaparecido la lesión, sino que no era realmente una verdadera lesión ecogénica, una MAC o un secuestro, sino que era algo transitorio, una estenosis bronquial transitoria, un enfisema transitorio. Bueno, los factores de mal pronóstico, muy resumidos, son aquellos que van a condicionar una lesión grande, que ya aparezca insuficiencia cardíaca, cuando los quistes son grandes, cuando el crecimiento es muy rápido, cuando hay derrame y cuando hay anomalías asociadas. Aún así, el 95-97% de los fetos que tienen esta patología se encuentran bien, no van a desarrollar un hidrops intraútero y van a nacer en condiciones buenas. ¿Qué arsenal terapéutico tenemos si queremos tratar estas lesiones? Y luego veremos cuándo tratamos estas lesiones. Depende. Si son lesiones ecogénicas, podemos utilizar corticoides, procedimientos percutáneos y cirugía fetal abierta.
La betametasona se da como para la maduración pulmonar en cualquier otra lesión, en cualquier otro feto prematuro, tiene un buen perfil de seguridad, es más eficaz en la malformación adenomatosa quística que en el secuestro, pero también se da en el secuestro y la eficacia se puede presentar desde los 5 días hasta las 13 semanas. En cuanto a los procedimientos percutáneos, se hacen ecoguiados, puede ser mediante láser, ablación por radiofrecuencia, puede ser una inyección intralesional de sustancias esclerosantes. Los resultados son variables. Hay que decir que el tratamiento de estas lesiones intraútero debemos considerarlo casi experimental, porque hay pocos casos publicados y no podemos sacar un algoritmo real de cuándo hacer una cosa y otra en cuanto a tratamiento. Y, por último, la cirugía fetal abierta, insistimos, pocos casos publicados con una alta incidencia de complicaciones de bolsa rota, de parto prematuro, de discencia o rotura de la cicatriz uterina. Si las lesiones son quísticas, podemos acudir a la punción y el drenaje del quiste, porque se disminuye la compresión mediastínica y pulmonar. Y además, si puncionamos uno, en general se vacían los de alrededor porque están comunicados. O bien, incluso podemos hacer un shunt toracoamniótico de la lesión al líquido amniótico directamente, precisamente por esto, porque se rellenan con facilidad. Si hay derrame pleural asociado, tanto en lesiones quísticas como en lesiones ecogénicas, se puede hacer una punción y drenaje o, preferiblemente, un shunt toracoamniótico. Bueno, ¿y cómo englobamos todo este tipo de tratamientos en la vida real, ¿no? Cuando nos encontramos una lesión? Bueno, cuando el feto tiene una MAC, tiene un secuestro, pero no tiene E-drops, no hace falta en principio tratamiento. Con ecografías seriadas sería suficiente. Pero hay ciertos fetos que no van a desarrollar o que no han desarrollado aún E-drops, pero tienen los factores de mal pronóstico de los que hablábamos. Pues en ese caso podemos recurrir, en caso de lesiones ecogénicas, a la betametasona, no escalamos más allá porque en principio no tienen E-drops, o si tienen un quiste al drenaje del mismo, o si tienen derrame a una toracocéntesis. Otra cosa ya es cuando hay un E-drops fetal en fetos menores de 32 semanas. El tratamiento es prácticamente obligado, puesto que la mortalidad a su libre evolución es casi del 100%. Por tanto, estamos obligados a tratar. Cuando hay una lesión ecogénica, lo habíamos dicho, vemos esta lesión, este feto, que incluso está empezando a hacer un poquito de ascitis, todavía parece discreta la ascitis. Bueno, pues a este feto le pinchamos 2 dosis de betametasona. No funciona porque le vemos y vemos que ha evolucionado el E-drops, ¿no? Veis aquí la ascitis mucho más aumentada, el derrame pericefálico. Bueno, pues en este caso, en este caso lo que hicimos fue intentar una ablación por láser de la lesión. Veis ahí la aguja que está penetrando a través de la pared materna hacia la lesión y intentamos que se reduzca la lesión con el láser. No funcionó. No es que no funcionara, funcionó, pero este feto rompió la bolsa y, bueno, pues al final, 2 semanas después del procedimiento, 12 días después del procedimiento, pues falleció una vez nacido. Podemos aplicar, en vez de estos procedimientos percutáneos, cirugía fetal abierta, pero ya digo que, bueno, pues en condiciones prácticamente experimentales. Y no voy a repetir, pero cuando es una lesión quística, cuando hay un derrame pleural, pues los tratamientos que habíamos dicho. Aquí tenéis un pigtail colocado para drenaje tóraco-amniótico, con un extremo aquí en la cavidad, veo que no se ve la flecha, en la cavidad torácica y otro extremo en la cavidad amniótica, o bien puncionarlo y vaciarlo. Cuando son más de 32 semanas y existe E-drops, maduramos el pulmón y sacamos al feto, ¿vale? Ahí no hace falta tratamiento intrauterino. El algoritmo es un resumen de lo que os he contado y quería finalizar diciendo que cuando decidimos terminar la gestación tiene que ser a término en la medida de lo posible, si la lesión lo permite, si no hay un E-drop, si no hay un malestar fetal, lo más tarde posible. Y la vía del parto no la decide la lesión, sino las condiciones obstétricas. Debe ser en un hospital terciario cuando tiene un CVR, cuando tiene un tamaño ya razonable, a partir de 1 por lo menos. Y, por supuesto, si existe E-drops, ese hospital debe estar dotado como mínimo con ECMO, porque es posible que lo vaya a requerir al nacimiento. Cuando el CVR también es elevado o cuando hay un desplazamiento mediastínico muy importante, nos planteamos la terapia ex-útero intrapartum treatment, ¿vale? El EXIT, como medio de canalizar la vía aérea durante el parto con soporte placentario. No nos debemos olvidar de pinzar el shunt. De la foto de abajo veis un niño con un shunt colocado, toracoamniótico. Hay que pinzarlo al nacimiento para que no haga un hemotórax. Y en general solemos poner también maduración pulmonar previa al parto. Muy bien, pues eso es todo. Gracias.